El año 2024 fue un año bastante fuera de lo común. ¿Y por qué pasó esto? Porque el dólar, contrariamente a lo que pasó en otros años, subió muy por debajo de la inflación, casi que se mantuvo en el mismo lugar, mientras que el peso ganó muchísimo valor y a la gente que invirtió en pesos le fue bien. Caso muy contrario a lo que pasó desde prácticamente el año 2018. Así que en este video vamos a ver qué fue lo que más subió en el 2024 y por qué pasó esto. Antes de arrancar con el tema del video, me gustaría mencionarte algo que te puede servir muchísimo. Si vos estás arrancando con esto de las inversiones, pero tenés cierta inseguridad a la hora de tomar decisiones, no estás de todo seguro y estás recién empezando, yo puedo ser tu asesor. Si vos tenés una cuenta en Inview o en Invertir Online y haces la vinculación para que yo pueda ser tu asesor, vas a tener mis datos de contacto para que hablemos directamente de cuál puede ser la inversión, de que te dé un buen rendimiento, pero también, y muy importante, que te deje tranquilo. Entonces, de verdad te lo recomiendo si estás empezando, porque además de hacerte ganar tranquilidad, te va a ahorrar errores y por lo tanto te va a ahorrar plata. Así que en la descripción te voy a dejar información de cómo hacer la vinculación y después también te voy a dejar un video informativo en donde comento aspectos un poco más específicos de este servicio de asesoría. Pero no hay mínimo de inversión, no hay ningún requisito, no me tenés que pagar todos los meses, solamente operás en el agente de bolsa como lo haces normalmente y listo. Así que es algo que de verdad te puede venir muy bien y te recomiendo que mires. Antes de arrancar con el video me gustaría hacer una aclaración importantísima y aprovecho que la retención de la audiencia ahora al principio del video es la más alta. Que algo haya subido o haya sido la inversión ganadora en el 2024 no quiere decir que sea la mejor inversión para el año 2025. A mí generalmente este tipo de videos no me gustan porque generalmente suele ser como hola, vamos a ver cuál fue la mejor alternativa o cuál fue la ganadora del 2024, te muestran los números y listo, a casa. Y eso por ahí, para el que no sabe, se presta a confusión y a tomar malas decisiones, porque si yo acá vengo a hablar de genialidades de las acciones argentinas porque subieron muchísimo, ustedes posiblemente piensen, che, qué bien que fueron las acciones argentinas en el 2024, le voy a tirar unos pesos en el 2025. Y eso puede que no salga bien. Lo que funciona un año puede no funcionar en el otro. Y fíjense lo que acabo de decir al principio del video. El dólar, que había sido la inversión ganadora por el contexto económico todos estos últimos años, este año no fue la inversión ganadora. Entonces, me gustaría hacer esta aclaración al principio. Ojo con agarrar las cosas que yo voy a mencionar en este video y tratar de hacerlas en el 2025, porque puede ser que no se cumplan. Quédense con la interpretación de por qué pudo haber pasado esto y las maneras de razonarlo para después poder hacer un razonamiento similar de cara al 2025. Pero no lo tomen literal como algo que haya que replicar. El año 2025 fue el año de la inversión en pesos. ¿Por qué pasó esto? Porque en la economía hubo un plan de estabilización. ¿Qué quiere decir un plan de estabilización? Como lo dice la palabra, es estabilizar un poco la economía. Agarrar la economía hecho un quilombo, hecho un desorden, con inflación alto, dólar volando, todo, y decir, bueno, acá estabilizamos todo, bajamos la inflación, hacemos que el dólar se calme un poco y la vida de la gente es más simple. Entonces, desde diciembre lo que se viene haciendo es mantener tres cosas. Primero, lo que se hizo fue decir, che, mira, nosotros acá venimos a gastar menos de lo que ingresamos. Agarramos, vamos a ahorrar plata, vamos a cuidar muchísimo el mango y vamos a pagar la deuda. Entonces ya arrancaron con un punto de confianza muy fuerte. Después otra cosa que dijeron es, conmigo se termina la inflación, yo jamás voy a emitir plata para financiarme. Yo no voy a encender la maquinita, agarro nuevos pesos y te los doy para comprar, no sé, una máquina para cortar el pasto. Si yo gasto es porque lo recaudé de impuestos. Si yo no recaudo de impuestos y no tengo la plata, no gasto y se acabó. Eso como segundo punto. Primero, superávit fiscal, después se cortó con la emisión de dinero. Y después lo que se hizo fue, bueno, yo devalúo el dólar y después de acá en adelante solamente voy a evaluar un 2% y no me pidan más que eso. Entonces se dice como que se anclaron las expectativas. Como la gente le creía a Javier Milei y dijo, che, mira, dijo que va a evaluar un 2% por mes, yo le creo y me voy a mover en base a eso. Entonces este combo de estas tres cosas fue haciendo que más gente crea en el plan económico de Milei, del presidente, y vaya teniendo buenos resultados. Esa confianza se ve reflejado en el riesgo país. El riesgo país es qué tan riesgoso es invertir en un determinado país. Por ejemplo, el riesgo país de Perú me dice qué tan riesgoso es invertir en Perú. Si Perú tiene un riesgo país más alto que Uruguay, es porque los inversores ven que hay más probabilidades de que Perú no me pague en comparación con Uruguay. Bueno, Argentina, como ven en la imagen, tenía un riesgo país altísimo. Entonces, a medida que lo que se dijo en campaña se fue haciendo efectivamente, la confianza fue aumentando y ahí el riesgo país fue bajando. A medida que el riesgo de invertir en Argentina fue bajando, el dólar no tenía que estar tan alto como estaba antes, que antes prácticamente estaban valores altísimos históricamente. Ahora lo que voy a hacer es mostrarle una foto en donde se agarran distintos dólares históricos y se los trae al presente. Imagínense que en el año 2001 el dólar estaba a 3 pesos. Bueno, yo a ese dólar de 3 pesos le sumo una inflación de todos estos últimos años
hasta traerlo a valor de hoy. Eso es lo que van a ver en el gráfico. Todos los dólares sumado a la inflación hasta traerlos a precios actuales. En realidad está un poco desactualizado el gráfico, pero es casi, si no me equivoco, hasta finales del 2023. Y lo que se puede ver es que el dólar a final del 2023 estaba muy alto históricamente, entonces tenía por bajar. ¿Y qué significa que baje? Que suba menos de lo que es la inflación. Si la inflación es 200, el dólar iba a subir 60. Y eso fue efectivamente lo que pasó ahora. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, cómo es esa relación entre el dólar históricamente, el dólar ya está en valores bastante normales, o si no, incluso hay gente que te dice, che, eso está por demás de barato, estamos súper apreciados. Entonces, en un principio, por este aumento de la confianza y disminución del riesgo país, el dólar no necesitaba estar tan alto, ya la gente confiaba, se animaba a hacer alguna inversión en pesos, se animaba a meter plata en la economía real, y entonces todo eso hizo que se calme. También hay un factor importante, por ahí mucha gente le costaba llegar a fin de mes y para mantener el estilo de vida tuvo que vender dólares para no tener que rescindir de consumo y consumir menos de lo que hacía usualmente. Y después también, por este aumento de la confianza, los activos argentinos subieron. ¿Qué quiere decir? Los bonos y las acciones. Que esto después se va a ver reflejado, yo no metí la parte de los bonos, pero sí metí la parte de las acciones, en donde dice Merval. El que invirtió, por ejemplo, el año pasado o a principio de este año, ganó muchísima plata. ¿Por qué pasó esto? Porque el riesgo de invertir en Argentina es menor, el riesgo de invertir en empresas argentinas es menor, y eso hizo que más inversores se animaran a invertir. Y además, sumado a esto, con la expectativa de que la economía va a mejorar, de que va a haber menos inflación, de que se va a abrir el cepo en algún momento y que va a haber crecimiento económico, todo eso empieza a subir. Yo voy a invertir en una empresa que le va a ir mejor, va a poder crecer, va a poder invertir y ser una mejor empresa, etcétera. Entonces, ese proceso hizo que los precios de las acciones empezaran a subir. Eso fue un poco lo que estuvo pasando en Argentina. Ahora sí vamos con la comparación un poco más aplicada al gráfico. El gráfico por ahí es un quilombo porque hay muchas líneas, pero véanlo acompañado de la tablita que está abajo. Lo que tienen que ver es lo siguiente: la inversión ganadora fue la inflación. El que se quedó en pesos y siguió la inflación fue el que ganó. ¿Por qué? Por esto que le expliqué en la primer parte del video. Ahora, algo que se va a ver sencillo si ustedes buscan inflación, van a ver que arriba de la inflación está el plazo fijo UVA. Y ustedes van a decir, ¿cómo? El que invirtió en un plazo fijo UVA le ganó a la inflación. ¿No era que el plazo fijo UVA seguía el comportamiento de la inflación y listo? Y esto sí es así, el plazo fijo UVA sigue el comportamiento de la inflación, pero con un mes y medio de atraso. Eso quiere decir, por ejemplo, que si nosotros ahora estamos en el 15 de diciembre, el plazo fijo UVA se está ajustando ahora por la inflación de noviembre. Entonces, en un proceso en donde la inflación se va desacelerando, el plazo fijo UVA está actualizándose a una tasa mayor que la inflación. Entonces, por eso, la línea violeta del plazo fijo UVA es más alta a la línea roja de la inflación. Después también, como otra inversión de renta fija, está el plazo fijo, que el plazo fijo siempre generalmente estaba por debajo de la inflación. Si la inflación era 5, el plazo fijo te daba 4. Entonces, lo que pasaba era que los precios de los productos subían mucho más rápido de lo que hacían nuestros ahorros. Entonces, nosotros hacíamos 4 meses de plazo fijo, nos dábamos vuelta, vamos al súper, vamos al Coto o a donde sea, queremos comprar cosas y nos alcanzan para menos cosas que antes. Entonces, eso fue también algo que pasó en el 2024. El plazo fijo UVA rindió por debajo de la inflación. Entonces, si vos hiciste un plazo fijo durante todo el 2024 y quisieses gastar esa plata ahora, comprarías bastantes menos productos de lo que podías hacer a principio de año. Eso que acabo de mencionar fue todo con respecto a la renta fija. Yo pongo, me llevo un porcentaje fijo y listo. Ahora está al lado de la renta variable, y como renta variable metí el dólar, el Merval y Bitcoin. Si bien el dólar no es una renta variable como una acción, sí es una moneda que va cambiando de valor y nosotros no sabemos específicamente cuánto vamos a ganar o perder y en cuánto tiempo lo vamos a hacer. Entonces, la comparación ahí está buena hacerla con las tres cosas como si fuesen renta variable. Bueno, en un principio el dólar, que fue lo que menos subió, es por esto que yo estaba diciendo. De un valor alto históricamente pasó a un valor normal o apreciado históricamente. Entonces, eso hizo que se quede bastante estable. Hay que ver qué pasa en el 2025, si se abre el cepo o cómo sigue la confianza del gobierno. Hay gente que dice, che, si se abre el cepo, esto puede llegar a subir. Pero bueno, eso es tema para otro video. Después, con respecto a las acciones, pasó esto que yo estaba mencionando. Aumentó la confianza en el país. Eso hizo que sea más seguro o más positivo el panorama de las empresas argentinas. Entonces, eso hizo que suba toda la bolsa argentina. Y después, por otro lado, está Bitcoin completamente desconectado de las otras inversiones. Ahí ya no necesariamente se aplica a Argentina al análisis de Bitcoin porque es más un activo internacional. Es más, lo agregué porque sé que es un activo que suele interesar muchísimo. Yo personalmente no invierto, tampoco me interesa mucho, pero sé que es un activo que interesa mucho y ahora estuvo subiendo y obviamente tuvo un resultado muy positivo. En este año se dio algo bastante especial, por así decirlo, que es que la inversión segura, el plazo fijo UVA, rindió más que la inversión riesgosa, que vendría a ser el Merval o Bitcoin.
Bitcoin. Y esto no siempre es así. En un año normal lo que tendría que pasar es que, o en el largo plazo lo que tendría que pasar es que la renta variable nos da un rendimiento mayor que lo que nos da un plazo fijo UVA o lo que sea. Pero como les dije al principio del video, esto no es para que ustedes digan, el plazo fijo UVA fue lo que más subió en el 2024, me hago todo el 2025 de plazo fijo UVA, porque puede ser que les salga mal. Quédense con el análisis que yo hice. La situación económica se normalizó, eso hizo que se normalice el riesgo país, que aumente la confianza, aumentan los activos, baja el dólar, y eso hizo el panorama de los activos este año. Obviamente que ahora uno lo ve con el diario del lunes y ve que todo salió bien, y por eso tenemos esta foto en la pantalla. Si en agosto, septiembre, el dólar se iba a 2.500 y la confianza se perdía, bueno, ahí la foto que estaríamos viendo ahora sería completamente distinta. Entonces, no hay que tomar decisiones de inversión mirando el pasado, sino que hay que hacerlo mirando al futuro.